Los invitamos a ver la segunda parte del homenaje a Horacio González en la conferencia que diera en el año 2013 en la Biblioteca Popular de Martínez. Grupo de Liniers, y que una decisión de último momento, que está en el mismo decreto de fusilamiento, le condona la pena. Por ser sacerdote, ese es el gesto último que hace la Revolución de Mayo frente a la idea de fusilar al resto. Fusilaron 8 personas, uno era el obispo de Córdoba. Bueno, pero toda la biblioteca del obispo de Córdoba es una biblioteca fundadora, de modo que la relación biblioteca-guerra es una relación compleja, porque por un lado las bibliotecas son espacios de paz, la lectura es lo más fácilmente asociable a una idea de paz, pero al mismo tiempo es una idea tan querible en su ingenuidad que no puede sino dejar abierta una sospecha de qué lecturas tiene la tradición de la guerra, la tradición de la teoría de la guerra, y qué lecturas se hacen durante una guerra. Por eso que la primera biblioteca argentina que ha sido fundada en medio de una guerra, con plena conciencia del autor de su decreto de fundación, no deja de llamar la atención e incluso dice, si no cumpliera con las tareas de la ilustración popular, esta biblioteca merecería ser quemada como la Biblioteca de Alejandría. De modo que es una sentencia muy dura la de Moreno. Moreno escribe sentencias muy duras. No es un personaje fácilmente interpretable hoy, porque no hay muchos documentos, pasó como un rayo muy fugaz por la historia argentina, aún se discute su muerte, de modo que es un personaje que no firma todos los artículos que escribe, pero son detectables, su escritura así, exigente, levantada, llena de atributos de escritura entre medievales y modernos. De modo que en ese sentido la relación de Moreno con la biblioteca es para apartar la ilustración de la guerra, pero tiene un ojo puesto en la guerra. Esto nos recuerda el modo en que actúan los ejércitos frente a las bibliotecas y el modo en que actuó el primer ejército argentino frente a las bibliotecas cordobesas. Por eso decía que esta historia se cierra con la devolución de los libros jesuíticos a Córdoba por un decreto de Menem, de la Rúa y de Menem. Se hace en el pasaje de Menem a de la Rúa por pedido de la Compañía de Jesús en Córdoba, que las autoridades nacionales aceptaron. Eso abre una polémica interesante, los libros de una biblioteca. Por ejemplo, si se aceptara la devolución de los libros, obras de arte o cualquier tipo de material que en medio de la guerra que sea son expropiados por un ejército triunfante o no, evidentemente habría que desarmar cosas como el Museo del Louvre o prácticamente todos los museos europeos. Es el episodio muy reciente del saqueo del Museo de Irak, que era el museo más importante de Medio Oriente. Estaba toda la cultura asiria, caldea, y eso hoy se encuentra en los museos de Nueva York a precios exorbitantes. El ejército norteamericano que invade Irak sabía perfectamente el valor o sea, no lo destruyen, lo saquean. Bueno, este capítulo primordial en esta génesis originaria del ejército argentino, que como se sabe el decreto de fundación del Ejército Nacional, no sé si con ese nombre, no recuerdo ahora, es el 29 de mayo, unos pocos días después de la Revolución. También es un decreto de Moreno. Días después, el 7 de septiembre, la Biblioteca Nacional, que se abre el 13, ese es el Día del Bibliotecario. Pero como ven, nuestros días, nuestras conmemoraciones están todas ensambladas en actos dramáticos de la historia. Por eso sirven las conmemoraciones, sirven para dos cosas, me parece. Una, para tranquilizarnos los espíritus. Conmemoramos porque no vamos a repetir aquel acto originario que fueron actos de violencia o actos donde la fundación es un rasguido de algo, como un parto. Y segundo, conmemoramos porque de algún modo sospechamos que la historia nunca es fácil y que si la conmemoración es un ritual, como se encuentra calmo, sentado en nuestra silla, ante un narrador, aburrido o no, eso también lo agradecemos porque
Toda conmemoración contribuye a mantener la memoria y contribuye también a mantener cierta pacificación de los espíritus. Lo sabe bien la Iglesia con sus misas. Uno puede estar no entregando tan directamente el corazón a Jesús, puede estar pensando en otra cosa en una misa, pero la Iglesia, que es sabia, sabe perfectamente que con solo estar ahí no es necesario ningún acto de misticismo a lo Tomás de Kempis o a lo de Mester Eckhart. No es necesario ser un místico, aunque sea un ciudadano que concurre, el rito siempre está a la espera de ser revivido. Y alguna vez es revivido el mito o el rito, o la leyenda o la conmemoración. Pero cuando es revivido puede ser un momento de peligro también, puede ser revivido como acto de sangre. Por eso la Iglesia es sabia con sus ritos y de algún modo un país tiene que ser sabio con su rito también. Por eso el orador, discúlpeme esta digresión, cuando dice hoy es el día de tal y cual, pero no es solo este día, sino los 365 días del año. Está bien que el orador lo diga, porque el orador querría que una memoria no se agote, no se desvanezca en el aire. Pero el que escucha sentado en una silla dice, bueno, si 365 días del año teniendo que trabajar, levantarme a las 8 de la mañana, tengo que estar pensando en Manuel Belgrano, José de San Martín, no, vengo hoy, ya es demasiado, y después acepto esa frase, porque esa frase significa una petición de principio, lo que todos desearíamos, vivir siempre con la memoria abierta. El ciudadano consciente dice, desearía vivir con mi memoria abierta hacia todos los hechos, pero hacia muchos hechos que son de violencia o indeseables, mi memoria puede seguir estando abierta, pero como alerta para que estas cosas no se produzcan otra vez. Por eso el orador, un poco ingenuo, dice, no solo hoy, los 365 días del año, pero de algún modo el acuerdo es, nos reunimos hoy, después te veo el año que viene, no te voy a perder, te voy a volver a escuchar, pero déjame que yo tengo mi vida que es lo suficientemente compleja. Creo que esto supone esa profunda dialéctica entre memoria y olvido que hay en todas las historias conocidas, ¿no? Bueno, decía que los libros fueron devueltos hoy, y eso provocó una pequeña polémica. Si una biblioteca es el modo vertiginoso, o sea, la vorágine que lleva a que se funde con libros tomados de donde sea, o una vez quietas las pasiones, si fueron producto de una exacción o de una confiscación, el decreto de confiscación también es un papel que se guarda en la biblioteca. Es una orden que da Saavedra a Ortiz de Ocampo, que envía los libros a Buenos Aires, y hay una crónica de cuando se desempaquetan. Son libros muy valiosos, hoy están en la Biblioteca Central de la Universidad de Córdoba, son los libros de la Biblioteca Jesuítica, de modo que la Biblioteca Nacional se funda con libros tomados de los conventos, un poco como la Revolución Francesa, y bastantes años después los devuelve. Eso es un hecho interesante que demuestra, digamos, frente a los sistemas de catalogación y demás que presuponen bibliotecas estáticas. Las bibliotecas no son estáticas, tienen estos movimientos de la historia y tienen el movimiento del lector, entre los cuales muchos son lectores que no pueden resistir a la tentación de llevarse un libro, no los vamos a calificar, pero no son menos lectores que aquellos que sí resisten a la tentación. Y el que no tiene ninguna tentación respecto a un libro que le guste. Por eso las bibliotecas deben ser cuidadosas de cuidar lo suyo, pero no por eso no dejar de saber lo que abriga la conciencia última de un lector. Un lector se deja llevar por tentaciones, entonces la biblioteca tiene que redoblar su vigilancia y hacerla de modo tal de demostrar que tienen tanto interés, que lo cuida, porque tiene tanto interés como ese lector en cuidar ese libro. Y el lector tiene un papel fundamental, que es hacer revivir un libro. En estantería donde hay miles y miles de libros, los libros duermen de una manera inquieta, esperando que sean alguna vez llamados a participar del acto por el cual fueron escritos, o sea, de ser redimidos a través de la lectura. Si hablamos de contrato social, digamos que el contrato del bibliotecario con el lector y el lector con el libro es de esta índole. También tiene un pequeño drama, rescatar un libro de su olvido. Bueno, la Biblioteca Nacional transcurrió, todo el periodo rosa, por ejemplo, fueron sacerdotes
pertenecían al sistema de apoyo del gobierno de Rosas. El hermano de Mariano Moreno fue director durante un año en la época de Rivadavia, aunque fue un reconocido federal. El hermano de Mariano Moreno se llamaba Manuel Moreno, y escribe un libro de gran interés, que es lo único que conocemos con certeza de Mariano Moreno, que es la historia de su hermano, publicado en Londres, porque fue uno de los diplomáticos más importantes del siglo XIX. Ya cuando gobierna Rosas es el embajador de Rosas en Londres. Y ahí es donde se escribe el primer alegato después de la toma de las Malvinas por parte de Inglaterra a favor de la Argentina. Y los alegatos sucesivos, no sé, eso lo dirá Marcos acá, pero de la Cancillería, durante mucho tiempo no diferían de la historia que escribe Manuel Moreno respecto de la propiedad, la pertenencia de las Islas Malvinas a la Argentina, ¿no? La Biblioteca Nacional sigue su curso un poco apático, porque en realidad no hay sistema de catalogación. Hay uno muy famoso llamado el sistema Brunet del siglo XIX, pero se aplica mal. En toda esa época la biblioteca pública, todavía se llama biblioteca pública, no tiene un papel destacado, sigue en su viejo edificio de representantes y biblioteca. Representantes hoy es la calle Perú, porque estaba la Cámara de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí transcurren los episodios más vívidos del rosismo. Hoy esa sala está reconstruida, en la Manzana de las Luces, aparentemente con cierta fidelidad, porque hay un grabado en el diario Argos, que era el diario de los rivadavianos. Un dibujante la dibuja, había sido destruida esa sala, y hoy está reconstruida aparentemente siguiendo las líneas de un dibujo de 1822. Uno de los sacerdotes que dirige la Biblioteca Nacional en ese momento tiene una actitud que no sé cómo podríamos juzgar hoy, porque es el sacerdote de la parroquia que está actualmente en la calle Juncal, subiendo desde el Retiro del Socorro. Ahí va el padre Ladislao Gutiérrez a confesar que tiene un amorío con Camilo Gorman. Es en esa parroquia que ocurre el drama. Y este párroco, que era a su vez director de la Biblioteca Nacional, le escribe una carta rosa desligando sus responsabilidades y aceptando el fusilamiento, que fue un hecho que conmovió a toda la ciudad. O sea, el fusilamiento de Camilo Gorman y del padre Ladislao Gutiérrez. Por eso mismo los unitarios de Montevideo hacen dos cosas. Cuando se sabe del amorío de un sacerdote en esa época, con una hija de una grande familia de Buenos Aires, ponen el grito del cielo. ¿Cómo puede ser? Esto es la corrupción del gobierno de Rosas. Y Rosas lo fusila. Y los unitarios de Montevideo siguen lo mismo. Y esta es la prueba de la corrupción. De las dos formas estaba mal. Hay que revisar la prensa de la época de Montevideo, es una prensa muy específicamente dirigida a combatir por lo que sea el gobierno Rosa, pero hay que convenir que fue un acto muy brutal. Se hizo el fusilamiento contra el paredón del cuartel central de los Colorados del Monte, que estaba, creo que hoy sería por el lado de Caseros o algo así, no me acuerdo bien, cerca donde se dio después la batalla de Caseros. Cuando cae el rosismo, el primer director de la Biblioteca Nacional es el Marcos Sastre, que escribe un libro de educación por todos conocidos, que es sobre el Delta del Paraná, que se llama El Tempe Argentino, que es un libro muy lindo. Marcos Sastre escribe el primer libro de educación infantil de la Argentina, que se llama Anagnórisis, o sea, cómo adquirir conocimiento, el primer libro de lectura, y forma parte de la generación de 1837, junto a Echeverría, Gutiérrez. Ahí tiene lugar de importante discusión sobre la lengua nacional. Habiendo terminado la guerra, dice todo este grupo, hay que reformular los vínculos de la lengua nacional que nos une a España.
Y ahí se origina la larga disputa que llega hasta hoy del idioma castellano con el idioma español, del castellano rioplatense con el español, ¿no? Marco Sastre era federal, porque en el salón literario también había federal. Alberdi tenía simpatías hacia Rosas en un comienzo. Ahí va a dar conferencias Pedro de Ángelis, un periodista fenomenal de vasta erudición humanística, napolitano, al servicio de Rosas. De modo que la historia no es tan lineal como a veces preferimos que lo sea, y a veces preferimos que lo sea porque las historias no lineales a veces nos fatigan un poco y hacen en nuestra conciencia una serie de incógnitas y un campo de batalla de ideas también no siempre fácil de resolver, ¿no? Marco Sastre dura unos meses nada más, porque dura los meses de Urquiza, era un federal urquicista. Cuando Urquiza retira el ejército de Buenos Aires, se produce el sitio de los generales de Urquiza a la ciudad de Buenos Aires, pero Marco Sastre es puesto preso, es un director de biblioteca. Yo siempre pienso en eso ahora. Lo ponen preso, lo llevan al barrio de Flores y después sale rápido, pero ya la historia de la Biblioteca Nacional se dirige hacia otros rumbos, ¿no? Ahí un director que dura bastante en la Biblioteca Nacional es José Mármol, que era el autor más importante de la época del rosismo, con su famosa novela, que es de corte clásico, naturalista, digamos así, un poco a la manera de Balzac, quizá Amalia, donde tiene a un Rosas hablando. Lo que interesa de esa novela, que es totalmente antirrosista, la conspiración contra Rosas, tiene un interés interesante, un interés que no podemos pasar por alto. Hace hablar a Rosas, lo escuchamos a Rosas hablar. Escuchamos a Manuelita hablar. Esa novela marcó mucho a muchas generaciones, y José Mármol era un personaje del iluminismo también, de la ilustración popular, como dijo Moreno. Por eso la tradición liberal de la ilustración popular lo tiene a Moreno como numen, y eso es interesante para el periodo que después se llamó Nacional Popular, porque son dos hipótesis que conviven de educación popular: la ilustración popular, que representa a Sarmiento mejor que ningún otro, y la educación popular basada en una gran coalición de clases sociales, donde las clases trabajadoras y las clases más desfavorecidas son declaradas también como poseedoras de conocimiento. La ilustración popular tiene una hipótesis de conocimiento que viene de arriba hacia abajo, y las hipótesis de conocimiento basadas en los movimientos populares también son ilustración popular, solo que su hipótesis es que declara que el pueblo de por sí ya es poseedor de conocimientos y que de la vida popular también se aprende. Ese es un tema complejo que forma parte de cualquier discusión pedagógica en Argentina y en cualquier lugar del mundo. Son las dos grandes vetas de Argentina, que cuando no se arman, cuando no establecen sus diferencias a través de métodos violentos, es la más importante discusión que aún sigue vigente en Argentina. ¿Qué saben los pueblos y cómo se deben vincular a los altos conocimientos que supuestamente no están en su posesión, sino que los tendrían los intelectuales? ¿Y qué saben los intelectuales en relación a que a veces podrían perfectamente pensarse que saben menos que los pueblos? Es una gran discusión que atraviesa la filosofía del siglo XIX y del siglo XX. José Mármol tiene la mala idea, como eran todos personajes anticlericales, de sacar toda la sección de libros religiosos de la biblioteca, lo que merece una crítica tremenda del director que duró más años en la biblioteca, ahora voy a decir el Godel, que fue Paul Broussard, porque Paul Broussard, que era también un laico de fuertes luces, digamos, autodidacta, por otro lado, no había estudiado no había terminado el secundario en su ciudad natal, que es Toulouse, como Gardel, ¿no? Es también de Toulouse. Condena la barbaridad que hizo José Mármol, diciendo todo el conocimiento de la humanidad en los primeros siglos de lo que llamamos el mundo occidental es un conocimiento que se hace bajo la inspiración de la Iglesia. Son conocimientos también científicos, también artísticos, son las grandes obras de arte, son las grandes formas de la filosofía. Se hacen de la única manera que se pueden hacer, alrededor de los grandes sacerdotes,
alrededor de la relación entre sacerdotes y pueblo, que es la misma relación que intelectuales y pueblo, que después se estudiará con tanta profundidad Gramsci, pensando en los clerks, o sea, los clérigos, y también a los intelectuales los llama clerks, o sea, aquellos que tendrían el presunto don de iluminar al pueblo, y el pueblo tendría el más efectivo don de señalar aquello que coincide o no con lo que previamente subyace en su conciencia. Bueno, Broussard, que no era ningún tonto, pero lo vamos a ver, condena totalmente el acto de separar todos los libros religiosos. El sentido común inmediatamente rechaza eso, pero mucho más cuando se forjaba esa idea en una tesis de que eran libros que no servían. Broussard, curiosamente, dice lo contrario: estos son los libros que sirven. Y cuando llega a la dirección de la Biblioteca Nacional, donde está más de 40 años, se produce un gran cambio, que es en primer lugar el cambio de edificio. El edificio de la calle México se lo da Roca a Broussard, que se había construido para otras funciones, la lotería. Y de ahí sale en gran medida la literatura de Borges. Cuando Borges llega a ese edificio, ve que es la relación que él buscaba, el azar, la lotería, la lectura, los libros. De ahí sale la biblioteca de Babel, la lotería de Babilonia. Entre esos dos cuentos está un poco el secreto de Borges en la calle México de Buenos Aires. Lotería de Babel, no, biblioteca de Babel, lotería de Babilonia. ¿No? Es decir, la lectura está regida por el mismo sistema de azar que rige la compra de un billete de lotería, etc. Y declara la conciencia humana prácticamente como una conciencia regida por una tentación del azar o del destino. Ya que cita Gramsci, hay muchas conexiones con el pensamiento de Gramsci, porque Gramsci hace del estudio de la vida popular un estudio de la lotería. Es decir, la lotería sería una categoría de pensamiento que recorre desde las clases eruditas y filosóficas hasta la vida popular. Y del ejemplo de Pascal, que es un ejemplo muy interesante. Pascal, para demostrar que existe Dios, recurre también a la lotería. Eso está en Gramsci, ¿no? Pascal dice, se llama le péril, la apuesta. ¿Existe Dios? Hay gente que piensa que no existe Dios, pero Pascal dice, no hay ningún problema. Si piensas que no existe Dios, puedes apostar a que no existe Dios y no hay absolutamente ningún problema. Pero ¿por qué no apuestas a que existe Dios? Mejor apuesta a que existe Dios, porque si apuestas a que no existe Dios y Dios existiera, efectivamente la pérdida en valores espirituales sería muy profunda. Entonces mejor apostar a que existe Dios. Si Dios no existe, no pasa nada, pero si Dios existiera y apostaste lo contrario, ahí estás en problema. Es un famoso trecho de los pensamientos de Pascal. Gramsci de ahí saca la idea de que la conciencia humana, la conciencia cultural de los pueblos se hace alrededor de este tipo de elección, y finalmente se convierte en una categoría ética. ¿Qué me conviene hacer? ¿Cuál es la acción que se espera de mí? ¿Qué puedo obtener con lo que hago? ¿Cuál ventaja puedo sacar? Si es que pienso en ventajas. Y si pienso en ventajas, no debo condenarme a mí mismo por hacer una acción donde hago excepciones a mi favor, pienso en mis propias ventajas. Pascal está en todos estos dilemas espirituales que Gramsci utiliza para estudiar la atracción que la lotería y el azar ejercen sobre la vida popular. O sea, no era cualquier comunista Gramsci, no por nada era alguien que se parece tanto a los pensamientos de los movimientos sociales argentinos. Estudia la vida popular no como un deseo revolucionario socialista que surge, brota espontáneamente de la conciencia, la estudia como un entrelazamiento de concepciones que se heredan de la religión, se heredan de la filosofía, se heredan de la magia y fundamentalmente de los grandes mitos de la humanidad, entre otros el mito del príncipe, que junta las conciencias dispersas, ¿no? Por eso es tan interesante Gramsci, discípulo de Maquiavelo finalmente. Entonces este Broussard deja una marca muy grande en la historia política argentina. Una, se convierte en el historiador de Liniers y condena relativamente a Moreno con el temor de no condenar al fundador de
no solo de la biblioteca que él dirige, sino de la primera Junta de Gobierno. Entra a la Biblioteca Nacional apoyado por el partido de Juárez Hermano, de Roca, y con la oposición de Sarmiento. Sarmiento escribe un artículo en contra de Grusac en su diario, el Diario Nacional, diciendo ¿cómo un extranjero? A Sarmiento le responden, pero si es usted el que trajo extranjeros, Burmeister, director del Museo Arqueológico, Gull, director del Observatorio de Córdoba. Sarmiento dice, sí, pero no la Biblioteca Nacional. Esa era la dimensión que se le daba a la Biblioteca Nacional. Un extranjero, una Biblioteca Nacional, no. Pero con el apoyo de Roca en ese momento, el apoyo decisivo, y Grusac está 40 años en la Biblioteca Nacional, en la calle México. Se muere en 1929 y comienza poco después que la biblioteca se declarase nacional. ¿Por qué razón? Por la federalización de Buenos Aires, que en esa federalización el Museo Antropológico, el que está en el Parque Centenario, el Archivo General de la Nación y otras entidades que eran de la provincia pasan a ser de la Nación. No todas. El Banco Provincia sigue siendo el Banco Provincia, y es interesante ver el local donde está construido en Plaza de Mayo, creo que es la calle 25 de Mayo. Ahí estuvo la Escuela de Dibujo Belgrano, ahí se reunió la Asamblea del año 13, estaba la Casa de Recaudación de Impuestos, ahí es el sitio, no el edificio, pero ese sitio, si pasan por ahí, vean la plaqueta que está en la entrada, es la historia argentina escrita en una plaqueta. Grusac durante los 44 años, que fue 44 años, ¿no? Que se federaliza Buenos Aires hasta 1929. Esa federalización, como ustedes saben, fue muy sangrienta. Hoy también, como siempre, el horizonte de la memoria está presente en la Argentina. Esa federalización costó muchísimos muertos en la Argentina, 2.000 muertos en la batalla de los Corrales, de Mataderos, y Roca tuvo mucho que ver con ello como parte del ejército de las provincias. El presidente Avellaneda se refugió en el barrio Belgrano, y la Guardia Nacional, al mando de Pastor Obligado, que también fue director de la Biblioteca Nacional, lo había sido antes, resiste con la Guardia Nacional. Y las dos batallas más sangrientas son la de Corrales y una de Puente del Cine, que son las batallas donde vence el Ejército Nacional, y ahí nuevamente se reconstruye el Ejército Nacional profesional, porque no lo era exactamente un ejército profesional el que va a Paraguay, es un ejército de descontento, es un ejército que tiene muchas deserciones. El Ejército Nacional sale de la batalla de los Corrales y después del roquismo y del general Richeri. Es el ejército que educa a perones, es un ejército de los años positivistas, es decir, es un ejército de los años donde el tema de las multitudes, visto por el positivismo, es fundamental. Las multitudes son riesgosas, dicen los grandes libros del positivismo, y al mismo tiempo pueden inspirar la renovación del mundo político. Gustave Le Bon. Ese libro de Le Bon se conserva en el Archivo Histórico Nacional, subrayado por Perón, desde la biblioteca de Perón, ¿no? Los jóvenes cadetes leían los grandes positivistas biólogos. Por eso no es fácil ubicar a Perón. ¿De dónde sale Perón? También sale de ese clima donde escribían ingenieros, Ramón Mejía, de todos esos autores, junto a los autores de la bibliografía militar, sobre todo Clausewitz. Bueno, durante todos esos años que dirige Grusac la biblioteca, tiene el enfrentamiento con los sectores juveniles, con el joven ingeniero, con el joven Lugones, que escriben y a la vez se reconcilian con Grusac, porque Grusac es el zar de la cultura en Argentina, es el que premia, el que castiga, el que publica, el que remueve los papeles de la historia, el que despierta la admiración de Borges. Borges es un poco discípulo de Grusac. Toda la idea del arte de injuriar de Borges, que sería un arte profundo de la estética personal, de la injuria, pero puesta en términos de grandes formas duelísticas, ¿no? El insulto vulgar, como ocurre hoy lamentablemente en la Argentina, sino la injuria, tomada como una de las artes del espíritu. Borges lo toma de Grusac. Cuando muere Grusac, inmediatamente escribe el artículo El arte de injuriar,
Borges, en 1929. Y a Blussac se le debe cierta modernización de la biblioteca, por supuesto el edificio, una imprenta, la biblioteca tiene una imprenta, aún se conserva la Minerva en el edificio de la calle México, no se puede trasladar porque hay que romper, se puso primero la Minerva y alrededor se construyó el edificio, por eso hay que romper puertas, paredes para trasladarla. Y los que recordarán, la calle México, la gran sala de lectura, tiene todos los directores y los héroes culturales de la humanidad, Voltaire, Rousseau, Aristóteles, Platón. Es una gran sala de lectura que aún tiene las estanterías. Eso lo digo porque es un motivo de preocupación. Como hoy lo ocupa otra institución, de la Dirección de Artes, esas estanterías no sirven más, pero son las estanterías históricas que también estuvieron 100 años ahí. Eso merece una atención mayor del Estado, a mi juicio, porque es patrimonio histórico del Estado. Sí. Bueno, y cuando Blussac muere un poquito antes del golpe del 30, se le debe una obra mayúscula. Su Mendoza y Garay son libros excepcionales, porque como historiador era un gran ensayista también. No es correcto olvidar el aporte a la historia argentina que hace Blussac. Y después tiene una extraña misión que le confiere la clase gobernante argentina, en medio de un gran debate sobre el idioma nacional. Esto es, ¿tiene el argentino un idioma propio? Que sobre la base del español genérico conserva sus inflexiones propias. Recuerden que un poquito antes Juan María Gutiérrez había renunciado a ser corresponsal de la Academia, de la Real Academia Española. Y en un documento que se llama Cartas de un porteño dice: yo no quiero ser corresponsal del idioma que yo no hablo. Es una especie de jactancia de porteño. Yo hablo el idioma de la ciudad de Buenos Aires. Eso lo hereda Borges absolutamente. Y en esa época un francés escribe El idioma nacional de los argentinos, Lucien Abel. Blussac lo condena por patriotismo lingüístico, pero ocurre un tema que preocupa a toda la clase gobernante, que es la guerra de Estados Unidos con Cuba, con España, por la posesión de Cuba. Cuba se independiza en 1899, algo así. Y el temor de la expansión de la frontera del idioma anglosajón lo lleva a personajes eminentes de la vida pública argentina, Miguel Cané, los Ramos Mejía, que son uno un gran historiador y el otro un gran médico, ya que Blussac quería conocer Estados Unidos con una visión no norteamericana. Toda esa clase política es anti-norteamericana, no con el antiimperialismo posterior, esa palabra no existe, sino existen otras palabras, el materialismo anglosajón. Rodó en Uruguay en esa época escribió un libro condenando la nordomanía, que esa sí está interesante, o sea, la manía de inspirarse en el norte. O sea, había un clima de ese tipo, por eso Blussac va a entrevistarse con Martí. Martí